este curso. Vamos a comenzar con una oración a Nuestra Señora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Un momento que voy a arreglar. Bueno, eh, bueno, no sé si se ve ahí, yo lo he perdido. Sí, padre, sí se ve perfecto. Se ve bien, bueno. eh, Espero que se pueda ir viendo lo que yo voy a pasar, porque, bueno, eh, estamos aquí, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la introducción. ¿Mm? Eh, Ante todo vamos a hablar de la ética social, porque nosotros hicimos lo que nosotros hemos hablado, se ha referido a la ética particular, es decir, a nuestra relación hacia Dios como fin último y los medios en orden hacia Dios. Todo eso es lo que vimos hasta ahora. Pero el hombre es, como ya decía Aristóteles, el hombre es un animal social. Y por esta razón existe una sociabilidad natural de los hombres. Esto Santo Tomás lo desarrolla especialmente en esta obra que se llama De Regno o De Regimine Principum, ¿no? Sobre el reino o sobre el gobierno de los príncipes. Así que hay una sociabilidad natural de los hombres. Como digo, esto es algo que está ya en la filosofía griega, Aristóteles, por ejemplo, y que Santo Tomás lo retoma. ¿Mm? Así que esto es particularmente lo que hoy vamos a desarrollar. ¿Mm? Pongo ahí un ejemplo, ¿no? Eh, para los que no sean de Argentina, un ejemplo de la Guerra de Malvinas, ¿no? Eh, en donde uno ve especialmente cómo un hombre es capaz de enfrentar la muerte, en este caso, ¿no? Por un bien social, ¿no? Como es la patria, por ejemplo, ¿no? O todo lo que ello representa, la fe o la gloria de Dios, etcétera, ¿no? Así que, por lo tanto, la sociabilidad natural del hombre es algo muy importante que también tiene que ser especialmente considerada. Y eso es lo que vamos especialmente a estudiar ahora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El hombre tiende a su fin con conocimiento, ¿sí? Como nosotros ya lo sabemos, ¿no? Entonces, quiere decir que no es como las cosas que están inclinadas ad unum, ¿no? Como los seres no pensantes, ¿no? El hombre tiene conocimiento de su propio fin y para eso tiene que ordenar toda su existencia. O sea, sabe cuál es el fin último que es Dios, y tiene que ordenar a eso todo. Y no solo la vida individual, sino también la vida social. ¿Sí? Por eso el hombre, para ordenar ordenar su accionar hacia el fin último, además necesita de otros. ¿Por qué necesita de otros? Porque el hombre por sí mismo no puede alcanzar el propio fin para el que está hecho. Fijémonos, de hecho, en lo que sucede con los animales, por ejemplo, ¿no? Los animalitos nacen y enseguida están corriendo porque viene un depredador para comerlos, por ejemplo, ¿no? Bueno, el ser humano, sin embargo, cuando nace es más impotente, ¿no? Porque un bebé es más indefenso que, no sé, un cachorro de un puma, por ejemplo, ¿no? Pero lo que le falta a su naturaleza humana para ser eh,
para que se pueda defender, y pueda perseverar en la existencia, lo tiene de parte del grupo familiar. Esa es la razón de la familia. ¿Mm? Por esa razón, el hombre necesita de otros para cumplir su fin. ¿Mm? Por eso el hombre, tenemos que decir, es naturalmente, no es como algo impuesto, sino natural, es conclusión de la ley natural, como dice Santo Tomás cuando habla del Tratado de la Ley en la primera secunde, el hombre es naturalmente un animal social y por ende es un animal político. Esta palabra lamentablemente está muy bastardeada por la gente que representa a las naciones, ¿no? Pero en realidad la palabra política viene de polis, en griego quiere decir ciudad, ¿no? Y entonces el hombre tiene que vivir en ciudad, porque si vive en ciudad, o en pueblo, en comunidad, como sea, alcanza más fácilmente su propio fin. Entonces es muy importante para el hombre la polis. ¿Sí? Y por esto es algo muy importante lo político. Y con esto dígase, por ejemplo, el Estado, ¿sí? Del cual hoy vamos a hablar. ¿Sí? El Estado no es algo intrínsecamente malo, ¿sí? Porque es más, Aristóteles decía que es la mayor realización del intelecto práctico, ¿no? Entonces es algo sumamente importante. ¿Sí? Pero bueno, por eso decimos que el hombre es naturalmente un animal, tanto social como político. ¿Sí? Y como el hombre vive en sociedad, ¿no? Entonces, la sociedad necesariamente tiene que ser regida por uno, porque si la sociedad estuviera regida, que cada uno hiciera lo que quisiera, entonces es como en el cuerpo humano tiene que haber una unidad, y la unidad la da la cabeza, digamos, ¿no? En la parte visible, ¿no? En la parte corporal, ¿no? Y en la parte espiritual, el alma y particularmente la inteligencia, ¿no? Entonces, el hombre también tiene un principio rector de su modo de obrar, de tal forma de que no hace cada miembro del cuerpo lo que se le ocurra, ¿no? Sino que en cada parte del cuerpo está en orden al todo, en este caso del organismo humano. Lo mismo debería ser de modo análogo, porque la sociedad es un todo, pero no es un todo como una persona humana, evidentemente, ¿no? Hay muchas personas humanas, ¿no? Pero de modo análogo tenemos que aplicar nosotros esta apreciación de parte de la sociedad. Y así como en el cuerpo humano hay un principio rector, así también en la sociedad tiene que haber por naturaleza un solo principio rector. Y este por naturaleza, evidentemente, nosotros nos damos cuenta de que nos referimos al autor de la naturaleza. ¿Sí? Así que dejo la puerta abierta para lo que voy a afirmar después. ¿Sí? Y entonces, la sociedad a nosotros nos posibilita alcanzar todos los conocimientos posibles. De hecho, por ejemplo, si nosotros hablamos en español, es porque hemos nacido en una familia que habla castellano. ¿Sí? Si nosotros hubiésemos nacido en China, hasta tendríamos hasta otra forma mental, ¿no? Sin duda que responde también a la realidad, pero otra forma mental, porque tendríamos la estructura de un pensamiento de un chino, digamos, ¿no? Y así dígase de cualquier otro país o idioma, ¿no? Por lo tanto, nosotros, nuestro modo de pensar, nuestro modo de concebir la realidad está íntimamente relacionado por la familia. Pero además, la familia sola no alcanza a darnos todos los bienes que nosotros necesitamos. Porque la familia, no sé, a lo mejor en una familia pueden saber matemática, pero no lengua, no historia, no ciencia. Bueno, entonces me enseñarán matemática en mi casa y las otras ciencias tendré que recurrirlas a quien lo puede hacer. Por ejemplo, no sé, en una escuela, ¿no? Y cuando los niños van a la escuela, por ejemplo, entonces no alcanzan las escuelas, porque se enferma un niño, se lastima una pierna, y bueno, entonces ahí ya la maestra no tiene la ciencia suficiente para atender a un niño, ¿no? O sanarle la herida. Necesariamente debe recurrir a otra institución, dígase hospital, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando todas estas instituciones se unen para alcanzar un fin común, un bien común, entonces eso se llama Estado. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros necesitamos de otros para que podamos cumplir el fin para el cual Dios nos ha pensado. ¿Sí?
Por lo tanto, el hombre tiene un principio de sociabilidad, es decir, de deseo de compartir lo que sabe y de también enriquecerse con el conocimiento del prójimo, ¿no? Y esto hace de que haya una unión, y esto es el origen de la convivencia, ¿no? Y es la pluralidad de las personas lo que puede posibilitar esto, porque si no, estaríamos solos, ¿no? Eh, por eso, en sí mismo, la sociedad es esto, ¿no? ¿Y qué es la sociedad? Es el conjunto de hombres que realizan algo en vistas a sus fines, ¿no? Entonces, toda la sociedad se propone algo, ¿cierto? Un fin, ¿no? Un bien común, ¿no? Entonces, en ese aspecto, esa es el destino de la sociedad, ¿no? Pero claro, no todos concebían así la sociedad. Ese es el sentido católico, digamos, de la sociedad. Pero hubo otros, por ejemplo, que decían que la sociedad surge por un pacto implícito, o también llamado contrato social. Por ejemplo, Hobbes, Locke y Rousseau, que vamos a hablar varias veces hoy de ellos, ¿no? Ahí tenemos una imagen de Rousseau, por ejemplo. ¿Y qué decían? Decía, por ejemplo, Rousseau, que es el ideólogo detrás de la Revolución Francesa, decía que el hombre nace bueno naturalmente. Y el hombre renuncia a su propia libertad cuando ingresa a una sociedad. Y cuando ingresa a la sociedad, de esta forma, como que hace un pacto implícito para que alguien lo dirija. Pero está ahí libremente. Y si quisiera, se va. Bueno, esto evidentemente es un error filosófico, porque como he dicho, ya empezamos a pensar con una sociedad, que es nuestra familia. Pero además de ser un error filosófico, es una herejía, o sea, es un error contra la fe, porque nosotros sabemos por la fe católica que nosotros nacemos con pecado original. Entonces no es que el hombre es naturalmente bueno. Y esta es la mentalidad que está detrás tanto de la Revolución Francesa, que fue una máquina de perseguir a los católicos, fue el primer genocidio de la historia, ocurrió en la Vendée, y por otro lado, de que nadie habla por supuesto de eso, y por otro lado, esto es el leitmotiv, lo inspirador, que está detrás de la democracia moderna, o del demoliberalismo, llamado así, ¿no? El pensamiento liberal y la democracia, que es la forma de gobierno de este liberalismo. O sea que la democracia liberal en sí misma está mal. O sea, no es que esté mal, no sé, justo en la Argentina estamos en elecciones, ¿no? Y hay balotaje y qué sé yo. No es que esté mal Massa o Milei, no, lo que está mal es el sistema. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque parte de una herejía, ¿sí? Y parte de un error filosófico, de fondo, que no es ni de, particularmente ni de Massa ni de Milei, es un error de fondo. Ese es el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad no surge por un pacto o un contrato social. La sociedad surge por otro motivo, que ahora lo vamos a ver. Otro error es el error naturalista, que es ver la sociedad como una evolución. Y entonces necesariamente la sociedad va a evolucionar, ¿no? Y entonces, si nos vamos ahora, si nos ponemos a pensar, las guerras que ocurrieron en el siglo XX son peor que todas las anteriores. Entonces, hasta con los mismos hechos de la historia reciente, uno dice, esto es una locura, no tiene razón de ser. Y ni hablar lo que estamos viviendo ahora en Palestina e Israel, digamos, ¿no? Así que se cae por su propio peso, ¿no? Y esa es la guerra, digamos, que hoy se habla a todo el mundo, digamos, ¿no? Pero siempre hubo guerras, lamentablemente, ¿no? Pero en realidad, el origen de la sociedad ocurre por derecho natural, por naturaleza y también por mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque es natural que los hombres nazcan en una familia. Así de simple. Entonces, la primera sociedad natural es la familia. Entonces el hombre no elige qué familia nacer. No, nace en una familia, punto, con un padre y una madre. Le guste o no, son esos. Y ya, digamos, ¿no? Entonces, por derecho natural, por naturaleza, nosotros nacemos en una familia y por eso somos animales sociales y animales políticos. ¿Mm? Pero además por mutuo acuerdo, porque, por ejemplo, yo puedo elegir, voy a esta escuela o voy a aquella escuela, voy a este club o voy a aquel club.
me quedo en Argentina o me voy, no sé, a Chile, qué sé yo, digamos, ¿no? Entonces, cada uno elige después, ¿no? A qué sociedad pertenece. ¿M? Entonces, en ese aspecto, yo decido qué sociedad, pero yo no puedo prescindir de todas las sociedades. ¿M? Ya Aristóteles decía en la política, en el libro 1, decía que el desierto es para los dioses o para los demonios. Y Santo Tomás bautiza esta frase, dice, el desierto es para las almas divinizadas o los demonios. Por lo tanto, Cristo fue tentado en el desierto por esa razón, ¿no? Pero esto quiere decir que en el desierto ocurre la tentación, ¿no? Espiritualmente hablando. Pero más allá de esto, quiere decir además que el hombre es naturalmente un animal social, un animal político, y que tiene que desarrollarse, y lo hace más fácilmente, en una ciudad, en una polis, ¿no? En una comunidad. Bueno, además de esto, tenemos que decir que hay clases de sociedad. ¿Mm? ¿Cuáles son esas clases de sociedad? Bueno, según la necesidad, podemos decir, necesarias son la familia y el Estado en el orden natural, ¿Mm? Porque no podemos vivir sin Estado, ¿no? O sea, los anárquicos, los anarcocapitalistas que dicen que el Estado que no sirve, que no haga nada, que no se puede vivir así. ¿Mm? No existe. Es más, esa es una concepción liberal, que cree que el Estado es malo. Así que esto es falso, porque uno no puede prescindir de todas las sociedades. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede satisfacer todas las necesidades que tiene, ya sea corporales o espirituales, ¿no? De una índole o de otra, ¿no? O mixtas o lo que sea, digamos, ¿no? Necesariamente necesitamos de otros. Entonces, la familia es la sociedad natural, ya dijimos, la primera. Después el Estado en el orden natural. Y en el orden sobrenatural, la iglesia, de la cual vamos a hablar también, para que nos quede, en realidad, por supuesto, hablar de la iglesia ya es hablar de algo sobrenatural, ¿no? Pero como sociedad, nosotros no podemos dejar de considerarla. Más aún, si no lo hacemos, estamos prescindiendo de una sociedad perfecta muy importante que vamos a desarrollar enseguida. Ahí tenemos entonces una familia, que siempre los hijos son un bien, por eso siempre pongo ejemplos de familias numerosas, los hijos son un bien, no son una carga, todo lo contrario a lo que piensa el mundo materialista contemporáneo. La iglesia, ahí tenemos San Pedro y San Pablo a nuestro Señor y a un Papa a los pies, de rodillas, ¿no? Y un Estado, que he puesto las banderas del Estado argentino. Pero además de esas hay otras sociedades, que esas sociedades, sociedades intermedias o cuerpos intermedios, también son importantes, ¿no? Llámese la escuela, el hospital, como poníamos recién, un gremio, un club, etcétera, ¿no? También vamos a hablar algo de ello. Pero además, las sociedades se pueden dividir según el modo como en el cual se alcanza el fin. Hay dos sociedades que son perfectas, la Iglesia y el Estado. ¿Por qué son perfectas? Porque tienen en sí mismas todos los medios para que nosotros alcancemos el fin. O sea, el Estado tiene los medios para que alcancemos el fin, porque las escuelas pertenecen a los estados, de alguna forma, y el bien que hacen las escuelas influye en el Estado. O los clubes pertenecen en ese sentido al Estado. No quiere decir que el Estado maneje puntualmente, porque eso no lo tiene que hacer el Estado, ¿no? Un gobierno, no confundamos Estado con gobierno, está mal eso, digamos, ¿no? Una cosa es el gobierno de turno y otra es el Estado, que es algo muy superior a un gobierno. Ahora vamos a aclarar enseguida. Pero el Estado, que compone todo, las autoridades actuales, la historia, las familias, los cuerpos intermedios, etcétera, el Estado tiene en sí mismo todas las posibilidades de que nosotros alcancemos el fin natural, pero sin olvidarse el fin sobrenatural. Pero el que alcanza directamente el fin sobrenatural es la iglesia. Por eso la iglesia también es una sociedad perfecta, porque en sí misma, nuevamente, tiene todos los medios para llevarnos al fin. ¿Cuál es el fin? El cielo, ¿no? Y tiene todos los medios, es decir, tiene la integridad de la fe, tiene la plenitud de los sacramentos,
tiene la potestad de régimen, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, tiene todos los medios para que nosotros alcancemos el fin. Y por último, en este sentido, son sociedades imperfectas la familia y los cuerpos intermedios. ¿Por qué? Pues como he dicho antes, no todos se pueden educar en las familias, entonces hay que recurrir, o todos se pueden curar en las familias, o todas las necesidades básicas o humanas se pueden satisfacer en la familia, entonces hay que recurrir a otras familias, o hay que recurrir a otras instituciones, llámese cuerpos intermedios, ¿no? Y lo mismo estas entidades, ¿no? Entonces son sociedades imperfectas. Vamos a hablar especialmente de la familia. Seguimos este artículo del profesor mártir Carlos Alberto Saccheri. La familia es, ante todo, como nosotros sabemos, su origen es el matrimonio, la unión entre un varón y una mujer, abiertos a la vida, que además dan origen a todo el núcleo familiar. O sea, el matrimonio esencialmente pertenece al núcleo familiar. Y el matrimonio entendido en sentido católico. Entonces, en este sentido, el matrimonio, la familia, es ante todo una institución natural. Pero después también tiene que ser una institución jurídica, porque el bien de la familia contribuye al bien del Estado. Y el Estado, como tiene la facultad por su ley positiva de reconocer la ley natural, entonces el Estado tiene que proteger y defender a la familia con la legislación, porque si no, como dijimos en la clase anterior, sería un acto de violencia y no un acto ejemplar. Por eso es tan importante tener esto en cuenta, ¿no? El Estado no puede prescindir de las familias, no puede sustituirlas. El matrimonio o los padres tienen por derecho primario y natural el derecho a educar a sus hijos. Tienen siempre esto, ¿no? Así que uno no se debe olvidar jamás. Por eso la familia tiene dos fines. El primero es la generación y educación de los hijos. Ese es el primer fin, ¿no? Y van las dos cosas juntas. ¿Por qué? Porque no solo lo genera el matrimonio, entendido en sentido natural y católico, que es un hombre y una mujer, lo demás es una pantomima y es una payasada, además de un pecado, ¿no? No solo entendido en sentido natural, ¿no? De engendrarlo, sino que además tiene la obligación de educarlos. O sea, la familia son los educadores primarios y naturales de sus hijos, en todos los aspectos, también en el ámbito de la fe. Así que uno no puede decir, mi hijo no sabe leer y escribir, es culpa de la maestra. No, no. Si no sabe leer y escribir, no es culpa de la maestra, es culpa de los padres que no lo ponen a estudiar. Mi hijo es un maleducado porque en la escuela no le enseñan nada. No, es un maleducado porque usted, papá, no hace lo que debe. Esto es muy importante, ¿no? O mi hijo no quiere ir al catecismo y no lo mando. No es la responsabilidad primaria del sacerdote. El sacerdote tiene que intentar que todos vayan. La responsabilidad primaria de cada niño y de cada joven que sea católico es de sus padres. Por eso, el primer fin del matrimonio es la generación y educación de los hijos. Y el segundo fin es el amor mutuo en los esposos, ¿no? Y eso en la familia se traduce en la ayuda de los miembros, es decir, unos socorren a los otros. La mamá ayuda a los bebitos cuando nacen y cuando son ancianitos, los padres son ayudados por sus hijos. La ayuda mutua, esto pertenece esencialmente, naturalmente a la familia. La familia, entonces, es, como nosotros sabemos muy bien, la célula básica de la sociedad. Eso quiere decir que nosotros no podemos prescindir de la familia. Quiere decir que si nosotros atacamos la familia, atacamos la célula y por lo tanto, el organismo social, ¿no? Y entonces es ahí cuando el cuerpo está enfermo y empieza a hacer metástasis, como el cáncer, digamos, ¿no? Bueno, esto ocurre igual. Cuando uno ataca a la familia, no sé, con el aborto, con la eutanasia, con el mal llamado matrimonio homosexual, ¿no? Todas esas cosas, entonces, cuando uno ataca a la familia, entonces, lamentablemente, o hablamos de nuevos modelos de familia, o poliamor, o cuántas cosas ridículas que hoy hay,
Entonces uno dice, esto lo que ocasiona, en definitiva, es que la sociedad está enferma. O sea que la sociedad está enferma no porque hay inflación. ¿Mm? La sociedad está enferma por una cuestión moral. Y la cuestión moral, ante todo, se explica por el olvido de Dios. Eso jamás como católicos lo debemos olvidar. Cuando la sociedad prescinde de Dios y se cree que lo más importante es la libertad, como por ejemplo los liberales o libertarios, como se llaman hoy, o lo que fuera, la nueva derecha o qué sé yo qué, cuando la sociedad prescinde de la libertad, entonces, perdón, cuando cree que la libertad es un bien absoluto, entonces termina atacando a la familia y los derechos naturales que tiene la familia. Entonces ahí es el problema. Pero el problema ¿cuál es? Es el non serviam. No serviré, como le dijo el demonio a Dios, y se rebeló contra él, y es lo mismo el liberalismo, es el non serviam, no serviré. Yo hago lo que quiero. Eso es el liberalismo. Yo hago lo que quiero. Por eso el liberalismo es la iniquidad, como dice el padre Bojol. ¿Mm? Por lo tanto, volvemos a esto. La familia es la célula básica de la sociedad. En sentido biológico, obvio, porque venimos al mundo con papá y mamá. En sentido ético, porque los padres son los primeros que tienen que educar. Y en sentido cultural, ¿no? Pues no solo nos educan en el bien y en el mal, sino hasta en los modales, ¿no? Y también el culto. La palabra cultural se relaciona con la palabra culto y con Dios, ¿no? Así que todo esto es lo que está incluido allí. Además, la familia, por supuesto, como estamos diciendo, su raíz es el matrimonio, ya lo he dicho repetidas veces, ¿no? Y sus propiedades son la unidad, como nosotros sabemos, son uno y una, y para siempre, la indisolubilidad. No podemos nosotros decir, el divorcio, por ejemplo, en Argentina, en el año 83, fue el primer ataque a la familia. O sea, aprobado el divorcio como el divorcio vincular, por una mala ley positiva, entonces lamentablemente todo lo demás viene por cascada. O sea, el problema no fue el aborto, no, no. El problema estuvo en el divorcio, porque atacamos la raíz. Entonces, si atacamos la raíz, todo lo demás viene como por consecuencia, es como la ficha de dominó. Tiro la primera y se van cayendo la segunda, la tercera, la cuarta, y así hasta el final. Lamentablemente es así. Por eso lo que hay que luchar es para revertir toda esta mentalidad, ¿no? Que Juan Pablo II la llamaba con tanta razón la cultura de la muerte. Y además, los padres son los que tienen la autoridad en la familia. Son los que tienen la autoridad. ¿Por qué los que tienen la autoridad? Porque evidentemente, alguien tiene que regir. Entonces, no pueden hacer los hijos lo que quieran. No es que le doy el celular y que no me moleste, digamos, ¿no? Como está de moda hoy, ¿no? No, los padres son los educadores primarios y naturales. Y la autoridad tiene que venir de ellos, ¿no? El liberalismo también nos ha hecho creer que mandar está mal. Y bueno, depende yo que mande. Si yo soy un dictador, claro que está mal, o un tirano, digamos, ¿no? Eso está mal. Pero si yo busco el bien común, y el bien común, todos tienen que buscar el mismo bien. Una mamá cuando cocina, no cocina solo para ella y después los hijos que hagan lo que quieran. Cocina para todos, así debería ser. O un papá cuando trabaja, no es que gana su plata y después, bueno, si se muere de hambre, que se muera de hambre el hijo. No, ¿cierto? Entonces, cada uno piensa en el bien de todos. Eso se llama bien común. ¿Sí? Por eso, también en la familia existe la autoridad, ¿no? Una cabeza que rija y que gobierne. ¿Sí? Que aunque parezca hoy un discurso anquilosado de otra época, el varón es la cabeza de la mujer, como dice la Sagrada Escritura. Así que el varón es el que tiene que gobernar la familia. En segundo lugar, pasamos a los cuerpos intermedios, que son las sociedades, como he dicho, que se componen de conjunto de familias. Por ejemplo, ¿no? Conjunto de familias que buscan a un bien más fácilmente alcanzable que cada uno de modo individual. Por ejemplo, ahí tenemos una escuela, una escuela de la cual las escuelas no pueden prescindir de la enseñanza de la fe católica. Hoy, lamentablemente, estamos acostumbrados que las escuelas son todas ateas. Y las escuelas religiosas a veces son peor que las escuelas laicas.
Bueno, no debería ser así. ¿Mm? Segundo lugar, un club de fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, un club, evidentemente, ayuda a los niños, a los jóvenes, ¿no? Eh, a modelar, ¿no? A forjarlos, ¿no? En el esfuerzo, en el compañerismo, en la renuncia, en la generosidad, a crecer en las virtudes, ¿no? Entonces, evidentemente, un club de fútbol es muy bueno. ¿Mm? O también en otro ámbito de más grandes, digamos, tenemos un gremio. Aquí en la Argentina, nuevamente, perdón que ponga todo ejemplo de Argentina, pero es lo que más conozco, un gremio, lamentablemente, acá son malas palabras, ¿no? Porque parece que todos son zurdos, comunistas, de izquierda. Bueno, no debería ser así, porque los gremios son una invención de la Iglesia Católica. En el siglo XI, XII, la Alta Edad Media, ¿no? La iglesia es la creadora de los gremios, ¿no? Entonces, lo que nosotros como católicos deberíamos hacer es, nos asociamos, por ejemplo, no sé, todos los que son maestros, todos los que son doctores, todos los que son, no sé, mecánicos, todos los que son panaderos, todos los que son no sé qué, y entre todos hacemos una unión que es natural. Y decimos, a ver, si somos panaderos, ¿por qué no hacemos conseguir la harina más barata? Y porque si yo compro solo y vos compras solo, cada uno nos cobran más. Pero si hacemos una compra grande, entonces evidentemente la harina nos sale más barata. Y si la harina nos sale más barata, nos beneficia a nosotros y beneficia a nuestros clientes. Eso es el origen natural de una asociación para un trabajo, por ejemplo. Y como eso, en otro ámbito. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Buscarlo no de manera politizada, ¿no? Metida un político, un grupo político de manera ideológica, ¿sí? Sino buscando verdaderamente el bien común de los maestros, doctores, panaderos, lo que. ¿Sí? Por supuesto que en un cuerpo intermedio, escuela, club, gremio, etcétera, hay diversidad, es obvio, si no, no serían todos iguales, cada uno tiene distintos talentos, distintas capacidades o distintas necesidades, ¿no? Y entonces en un cuerpo intermedio bien llevado y bien organizado, se practican dos principios de la doctrina social muy importantes. Uno es el de la subsidiariedad, ¿no? Es decir, yo intento que mi subordinado haga las cosas. Cuando él no puede hacerlas, entonces yo, que soy el superior, se lo hago. O le explico cómo es, ¿no? Entonces, de esa forma yo lo incentivo a él a que él pueda desarrollar sus capacidades. No es que lo anulo de entrada. Y le digo, no, de acá, salí de acá porque no sabes nada. Como no sabes nada, andate allá y yo lo hago. No, eso no es subsidiariedad. La autoridad interviene siempre que el inferior no pueda hacerlo. Y lo hace de tal modo que suscite la responsabilidad en el inferior para que él lo pueda lograr. Esa es la función de la autoridad bien entendida, ¿no? Eso se llama principio de subsidiariedad. Y después existe, por supuesto, en un cuerpo intermedio el principio de la solidaridad, ¿no? Donde me falta algo, lo pido, y el otro le falta algo y me lo pide a mí. Entonces hay una mutua colaboración, una compenetración entre ambos, y nos ayudamos mutuamente para alcanzar los mejores fines. ¿Sí? Bueno, así debería funcionar una sociedad natural, bien entendida, un cuerpo intermedio. ¿Sí? Y pasamos a hablar ahora del Estado. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hablamos del Estado, ¿sí? Ya dije antes que no debemos entender por este concepto la palabra gobierno. ¿Sí? Pero hay varias palabras parecidas que nosotros tenemos que distinguir. ¿Sí? Así que por eso las he puesto a todas. Primero, el concepto de nación. No es igual que el de Estado. Una nación es una comunidad étnica de hombres unidos por vínculos en posesión de un vínculo específico de solidaridad interno frente a otros grupos humanos. Es decir, está relacionado con el origen étnico. Por eso la palabra nación viene de natus, que quiere decir nacido. ¿Sí? Está relacionado con desde dónde venimos. ¿Sí? Distinto es el concepto de patria, que a veces se usa como sinónimo y no lo es.
porque la patria hace relación a la herencia de los padres. De ahí viene patres, en latín quiere decir los padres, y de ahí viene el concepto patria. Así que hace más referencia hacia esto, hacia los padres, ¿no? También nación, podemos decir, hacia los que han de nacer. Y el Estado es un ente natural y necesario, no como dicen los liberales, sino que es algo necesario, integrado por personas, familias y asociaciones intermedias, o sea, todos los que están dentro de ese organismo, política y jurídicamente organizado en orden al bien común, circunscrito en determinado territorio y que goza de soberanía interna y externa. Así que esto también es importante, porque si no existe la soberanía, es decir, la autodeterminación, con todo lo que eso implica, no sé, un signo patrio, una bandera, un himno, una moneda, que es otra forma también de tener una soberanía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto evidentemente nos configura como nación y nos identifica con el resto del mundo, ¿sí? Y además nos circunscribe, tiene que estar circunscrito. ¿Por qué? Porque pueden existir naciones que no sean patrias, que no sean estados. Por ejemplo, no sé, uno dice los gitanos. Los gitanos son una nación y tienen características muy determinadas, ¿no? Costumbres que ellos realizan siempre, pero no tienen un territorio. No existe el país de los gitanos, ¿no? O lo mismo dígase de los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. No existía el territorio de Israel, ¿eh? Era Palestina, solamente era Palestina. O sea, si uno quiere buscar el origen de esto, al principio tenemos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Lo que estamos viviendo hoy, entre otras cosas más, ¿no? Pero para hablar de esto que estamos diciendo, ¿no? Si no tiene territorio, entonces no es un Estado. ¿Sí? Será una nación, tendrá costumbres, tendrá una lengua propia, ¿sí? Pero no es un Estado. ¿Sí? Bueno, el origen del Estado. ¿Sí? Como hemos dicho, si la sociedad tiene un origen natural, ¿no? Y por lo ende responde al autor de la naturaleza, también el Estado es igual. Entonces, la causa eficiente, es decir, desde dónde proviene el Estado, es solamente Dios. ¿Sí? Es solamente Dios. Las doctrinas pactistas o contractualistas no quieren reconocer a Dios, por supuesto, como nosotros sabemos muy bien. Entonces inventan que el Estado es otra cosa distinta. Por ejemplo, Rousseau, que es del cual ya he hablado, que ha inspirado la Revolución Francesa, Rousseau dice que el Estado es malo. Entonces el Estado, mientras menos, mejor el Estado, ¿no? En esta concepción. Hobbes, que tiene una obra que habla, que se llama, que es ese de allí, Hobbes, que tiene una obra que se llama El Leviatán, dice Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Entonces se tiene que imponer el orden por la fuerza, ¿no? Entonces, ese es el origen del absolutismo monárquico. Y cuando a veces nuestros contemporáneos hablan mal de los reyes, por ejemplo, tienen en mente este absolutismo monárquico que no era que no era la forma de gobierno de los reyes, por ejemplo, de la cristiandad, de la Edad Media. No era eso, era otra cosa distinta, porque esto fue inventado por un inglés. Eso es muy importante saberlo también, ¿no? Locke, que también otro empirista inglés que influyó en la actual democracia liberal, ¿no? Porque de hecho el quiebre de la modernidad no solo se hizo en la Revolución Francesa, sino también en la Revolución Inglesa, pocas veces estudiada, pero que también fue algo realmente que fue un quiebre con el pasado. Hay doctrinas deterministas que también atentan contra la idea de que solamente Dios es el origen del Estado. Por ejemplo, Spencer, ¿no? Que sostiene un evolucionismo. Por ejemplo, los idealismos, ¿no? Que son inspiradores, por ejemplo, del nazismo o de ideas así totalitarias y absolutistas, ¿no? Como, nosotros lo usamos como sinónimo, en realidad no son sinónimos, pero bueno, nuestro modo de hablar. Por ejemplo, este que vemos aquí, que es Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía que es necesario crear el superhombre, es necesario que el superhombre viva, Dios ha muerto,
así con esa expresión tan blasfema. Dios ha muerto, decía Nietzsche, ¿no? Y entonces él decía que hay que crear el superhombre. Entonces todas estas ideas confluyen, no es de una persona, digamos, separada del mundo y que empezó a decir sus ocurrencias, no. Estas ideas confluyeron, ¿no? Con algunas ideas totalitarias. Lo mismo dígase de este filósofo que hemos hablado muchas veces, que se llamó Hegel. Hegel dice que Dios existe, dice Hegel, pero todo es Dios. Y según Hegel, Dios es el absoluto. Pero lo que pasa es que todos sus conceptos son distintos a lo que nosotros entendemos. Si uno dice Dios absoluto, uno diría, bueno, sí, pero depende de lo que dice Hegel, no es así, ¿no? Porque para Hegel, Dios tiene que crear necesariamente y el Estado se encarna, el absoluto se encarna en el Estado. Especialmente, ¿saben en qué decía? En el Estado alemán. ¿No? Bueno, entonces evidentemente estas ideas no es que quedan así en una nube flotante, digamos, ¿no? Sino que estas ideas cuajan y se plasman en, por ejemplo, una política de Alemania, ¿no? Como pasó, o sea, las ideas de la guerra, bueno, a veces se demoniza a Alemania, ¿no? Como si fuera el único malo. No fue así. No fue así. Lo que pasa es que se dice que la historia la escriben los que ganan. Bueno, pero la verdad es que estas ideas paganas que existían en la Alemania nazi, estas ideas paganas vienen de Nietzsche y de Hegel. Así que no pensemos que la filosofía es inocua y que no influye en la sociedad, ¿no? Otra de los errores, ¿no? De acerca del Estado son las doctrinas comunistas y socialistas anárquicas, por ejemplo, como se ven en Marx. Según el libro negro del comunismo, el marxismo produjo 100 millones de muertos, más que los nazis. 100 millones de muertos. Y algunos dicen que esto se queda corto todavía. Así que imaginemos la cantidad de personas que murieron, porque, por ejemplo, el comunismo decía, la muerte de una persona es una tragedia, la muerte de muchos es una estadística. Terrible, digamos, ¿no? Una estadística. Si es una estadística, es una planilla, eso es un número. Sí, murieron 1000, 2000, 5000 o 10.000. ¿Cuántos murieron en el Holodomor? No sé, un montón de hambre. Total, es una estadística, ¿no? Es terrible, es terrible. ¿Cuántos católicos murieron? ¿Cuántos murieron en la revolución de Mao, ¿no? En la década del 50? Nadie dice nada de todo eso. Parecen ahora que son nenes de pecho, digamos, ¿no? Y son los primeros y principales asesinos. Y también la doctrina de la fisiocracia y modernas escuelas liberales, que aunque quieran cambiar algo, están influenciados por los primeros que hemos explicado. Rousseau, y Locke especialmente, ¿no? Especialmente estos son los que más influyen. Ah, no, pero sigo la escuela moderna del liberal, no sé qué. Bueno, igual, son liberales de pizarrón, son liberales de pizarrón. Así que mantienen las mismas doctrinas. Bueno, ya hablamos de la causa eficiente, de la cual he hablado más largo y tendido. La causa formal del Estado es el vínculo de justicia legal, es decir, ¿qué es lo que mantiene unido a un Estado? La justicia que viene del Estado hacia las partes, ¿no? Eso se llama justicia legal. ¿Sí? Y ese vínculo, esa interrelación, es lo que hace que un Estado sea uno. Si no hay eso, entonces, ¿qué hay? Bueno, Palestina e Israel, por ejemplo. Porque los jueces determinan que de Israel que se puede matar a los palestinos. Una locura absoluta, total, digamos, ¿no? Entonces matan a civiles, matan a niños, bombardean escuelas, qué sé yo, digamos, no pasa nada, digamos, ¿no? Es una locura, digamos, ¿no? Bueno, el vínculo, ¿por qué? Porque son dos estados en realidad. Son dos cosas distintas enfrentadas en el mismo territorio, ¿no? Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, tiene que existir un vínculo de justicia legal. Segundo lugar, tiene que existir una causa material, es decir, personas que compongan, ¿no? Personas, familias o asociaciones que componen en parte, o partes más pequeñas como personas, o partes más grandes, ¿no? Que componen lo que integra un Estado.
Por eso digo, Estado no es el gobierno. Entiéndase muy bien esto. Y la causa final del Estado es el bien común, es decir, el bien de toda la sociedad, no el bien de los políticos, no el bien de la clase dirigente, no perpetuarse en las elecciones y seguir ganando, no, sino el bien común de todas y cada una de las partes. Ese es el fin de una sociedad. Así podemos ejemplificar el bien común, ¿no? Bueno, el Estado tiene tres funciones: legislativa, ejecutiva y judicial. Esto pertenece esencialmente a un Estado, como se entiende muy bien hoy, lo avanzo enseguida, ¿no? Y además la autoridad tiene que tener competencia, porque si no, evidentemente, si está pintado, caemos en un anarquismo, ¿no? Entonces, la autoridad tiene que gobernar para el bien de todos, tiene que favorecer lo bueno y tiene que menguar o atacar a lo malo, atacar con leyes, atacar con el derecho penal, ¿no? Poner en cárcel, no sé, a los narcos, a los ladrones, a los sicarios, qué sé yo, digamos, ¿no? Primero a los peores de una sociedad y después ir bajando a las cosas que también están mal, pero son quizás más puntuales, ¿no? Lamentablemente en nuestros estados modernos a veces pasa al revés, le hacen un multón así terrible a uno que se pasa, no sé, un semáforo en rojo, y mientras tanto los peores ladrones, asesinos y qué sé yo, tienen vía libre para hacer lo que se les ocurre, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos en un estado moderno que es al revés, ¿no? Por eso el Estado tiene, ante todo, que cuidar la moralidad pública, porque tiene el poder coercitivo justamente para eso, para que se haga el bien y se evite el mal. Se tiene que ocupar de la educación y de la cultura, por supuesto, porque el Estado naturalmente tiene que enseñar, no sé, la historia del país, tiene que enseñar a respetar los signos patrios, tiene que enseñar a defenderlos. Entonces, por eso el Estado le compete también tener un ejército, ¿no? En fin, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que esté basado, relacionado con estos términos tan amplios, ¿no? Y además también tiene una injerencia en la parte religiosa, ¿sí? No directamente, por supuesto que no, ¿sí? Porque más, porque el Estado no puede decir este cliché que es tan ampliamente repetido por los liberales: Iglesia y Estado, asuntos separados. No, porque las personas son las mismas y Dios tiene que ser adorado sobre todas las cosas. Entonces, por el precepto de que nosotros tenemos un único Dios y que nuestro fin es Dios, entonces en todo tenemos que buscar a Dios, en la vida privada y en la vida pública. Entonces, el Estado tiene que favorecer la vida religiosa, tiene que favorecer lo bueno y sobre todo Dios. Entonces, Dios no tiene que ser un desconocido para el Estado, completamente distinto a lo que vivimos hoy, ¿no? Si uno se va a la base, por ejemplo, nuevamente pongo el ejemplo de Argentina, que es lo que más conozco, ¿no? Si uno se va a la base de la constitución de nuestro país, bueno, primero vemos que, como toda América, Argentina depende de la evangelización de España y que no había lugar, ciudad o no sé, o río o lo que fuere que no tenía el nombre de un santo. Todo lo más antiguo, no sé, en la Argentina está todo hecho con santos, digamos, no le gusta o no, es así. ¿Sí? La iglesia es la que creó las escuelas, la primera universidad, todo en la Argentina. Seguro que en toda América es igual, digamos, ¿no? Es más, con el proceso de independencia, los que lo llevaron a cabo, San Martín y Belgrano, Rosas, por ejemplo, eran profundamente religiosos. Belgrano se inspiró el manto de la Virgen para hacer la bandera nacional. San Martín imponía los escapularios a todos los soldados, ¿no? Ambos consagraron a la Virgen de Cuyo en San Martín y a la Virgen de la Merced en Tucumán, a la Virgen como general del ejército. Y lo mismo dígase de Rosas, que expulsó a los herejes, ¿no? A los herejes y a los liberales franceses. Entonces, tenían una concepción católica de la existencia, ¿no? Así debería ser un Estado hoy, algo impensado, digamos, ¿no? Impensado, ¿sí? Pero así debería ser un Estado hoy, que la autoridad del momento se ocupe del bien común, de promover la religión entre sus súbditos. Y después también del económico, también, tanto cuanto, digamos, ¿no? No es lo más importante.
Lo más importante siempre es Dios y la moralidad pública. Entonces a mí me fastidia, por ejemplo, ahora que estamos en época de elecciones en la Argentina, que la gente piense solamente en la inflación. Sí, no es lo más importante. Lo más importante es Dios. Lo más importante es la moralidad. Lo más importante es que se promueva el bien y se evite el mal. Lamentablemente, así no piensa hoy el común de la gente. Piensa en el bolsillo. Es así. La iglesia es una sociedad perfecta, ¿sí? Porque el hombre no puede alcanzar por sí solo el fin sobrenatural para el cual Dios nos hizo, como nosotros sabemos muy bien, ¿no? Y como el hombre no puede hacerlo de mi modo individual, por eso necesitamos la gracia de Dios, recurrir a los sacramentos, etcétera, y tampoco podemos hacerlo de modo colectivo, porque el hombre vive en una sociedad, como estamos diciendo, de modo natural. Entonces, por esa razón, Dios creó la iglesia. Jesucristo instituyó a la Iglesia Católica como sociedad a la que ingresan todos los bautizados. Eso es la Iglesia Católica. Nuestro Señor así lo quiso. ¿Sí? Que exista la Iglesia como sociedad perfecta en el ámbito sobrenatural y que de esta forma nosotros alcancemos el fin sobrenatural que es la visión beatífica, que ya demostramos nosotros en la primera clase de ética, al inicio, demostramos que todos estamos hechos para Dios. Eso se puede mostrar naturalmente. Así que la existencia de la iglesia se deriva de ese fin al cual Dios nos llama a todos. ¿Sí? De sociedad perfecta, la iglesia, como dijimos antes, pues puede realizar por sí misma los fines que tiene encomendados. Los fines que tiene encomendados. ¿Cuál es? Llevar las almas al cielo. ¿Sí? Debe entrar en relación con los estados de igual a igual, debiéndose someter los fines naturales a lo sobrenatural. Y esto es muy importante, porque la relación que tiene la iglesia con el Estado no es del Estado a un club, del Estado a una escuela, del Estado a un gremio. No, porque la iglesia no es un cuerpo intermedio. La iglesia es una sociedad perfecta. Así que la relación que tiene que tener el Estado con la iglesia tiene que ser de igual a igual, no de superior a inferior. No es que yo soy el presidente y le dejo que haga la procesión de Corpus, porque soy bueno. Encima quedo como el bueno yo. No, no es así. Porque la relación es de igual a igual. Y los súbditos bautizados, si son miembros de un país porque están en una nación, también por bautizados son miembros de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene derecho primario y natural sobre ellos. ¿No? Y el Estado debe someter los fines naturales a los sobrenaturales, ¿no? Porque todo se tiene que ordenar al fin sobrenatural. Entonces, el Estado por eso debe hacer leyes justas, ¿no? Y no puede promover la violencia, o la violencia que son leyes inicuas, ¿no? Ahí vemos en este cuadro, un cuadro famoso del Museo del Prado de Madrid, ¿sí? Vemos cuando San Ambrosio pone en penitencia pública al emperador. En penitencia pública al emperador. ¿Y por qué hizo esto San Ambrosio? Porque el emperador había mandado a matar a unos ciudadanos de Tesalónica y San Ambrosio, arzobispo de Milán, le dijo, usted eso no lo puede hacer. Y entonces el emperador estaba muy enojado con la rebelión que había ocurrido en Tesalónica y mandó castigarlo con la muerte a muchos, ¿no? Y cuando volvió Teodosio a Milán, San Ambrosio lo puso en penitencia pública. No importaba que Teodosio fue el primer emperador del mundo que decretó que la religión católica era la religión del Estado. Con eso no alcanzaba. ¿Sí? Era necesario además que hiciera penitencia pública como todos, ¿no? Y después de 5 o 6 meses de penitencia pública, fue cuando San Ambrosio le dio la absolución. Igualito que hoy, ¿no? Igualito que los obispos de la actualidad, ¿no? Así se forjó, así se forjó la Europa cristiana, poniendo a los poderosos la forma como tenían que actuar, ¿no? Sin, digamos, sin vuelta, digamos, ¿no?
Por eso tenemos que decir que esto que estamos hablando es la concordia entre el sacerdocio y el imperio, como enseña el magisterio. Esto es lo que hay que buscar, que el Estado y la Iglesia concuerden, tengan el mismo corazón, digamos, ¿no? Amen lo mismo y detesten lo mismo. Cada uno en su propio ámbito, pero de modo mancomunado, de modo auxiliar, unos con otros, ¿no? Esto es nada más ni nada menos que la cristiandad. De este modo se realiza la cristiandad, que es Cristo adorado y servido públicamente por todas las naciones del orden. Esto sería para hablar largo y tendido. Recomiendo estudiarla o leer la obra del padre Membiel, ¿no? Que es el teólogo de la cristiandad, el mayor de todos, ¿no? Dicho por muchas personas, ¿no? Que nos dice esto, ¿no? Que si la autoridad civil en su propio ámbito hace el bien, evita el mal, ¿no? Hace leyes justas, hace lo mejor para su nación, entonces se está santificando. Y no solo él se está yendo al cielo, porque, como decía San Agustín, la autoridad no solo individualmente debe adorar a Dios, sino como cabeza de una sociedad tiene que hacer que todos sus súbditos sirvan a Dios. Esto es la cristiandad. Y esta es la función de la iglesia, como ahí San Ambrosio con Teodosio, decir, esto está bien y esto está mal, y enseñar a las autoridades y a quien corresponda a hacer el bien y evitar el mal. Esto es, insisto, lo que han hecho los santos. San Luis Rey se dejaba aconsejar por Santo Tomás. Los reyes católicos se dejaban aconsejar por los famosos doctores de la segunda escolástica, por ejemplo, Francisco de Vitoria, ¿no? O Domingo de Soto, ¿no? O qué sé yo, tantos otros, ¿no? Es decir, esto es muy importante, ¿no? Esto es fundamental, digamos, ¿no? Para que hacia esto tenemos que aspirar siempre. Esto quiere decir que Cristo es Rey. Nosotros hablamos de Cristo Rey, quiere decir esto, no otra cosa. ¿No? Lo demás es un barniz, digamos. Esto es lo más importante, decir que Cristo es Rey. Cristo adorado y servido públicamente por todas las naciones del orden. También por el poder público. Bueno, y terminamos con unas cuestiones complementarias. Necesitamos la obediencia para darle cohesión y unidad a la sociedad. Bueno, de paso con propaganda hay un librito que escribí yo, así que no puedo entrar en la explicación de todo el libro, pero la obediencia es muy importante para que las sociedades se mantengan unidas, ¿no? Y se mantengan en cohesión, unas con otras. Así que no es algo optativo la obediencia, ¿no? En una sociedad, ¿no? Pero además, cuando la autoridad toma un cariz que no le corresponde, porque el liberal es así, ¿no? Si el liberal gobierna, entonces el liberal se vuelve un totalitario, ¿no? Hay formas de resistencia a la autoridad, y esto es tan importante que me pareció muy bueno poner. Primero, la resistencia pasiva, es decir, yo como súbdito no voy a hacer nada que me mande mi superior que esté mal. Entonces no lo hago, resisto, al menos pasiva. Me mandan a hacer, soy médico, me mandan a hacer aborto, no. Soy, no sé, docente, me mandan a enseñar educación sexual integral, ESI, como le llaman acá en Argentina, no lo hago, ¿no? Con esa perversión que lo quieren ellos, ¿no? Soy profesor de historia y me mandan decir que la década del 70 los marxistas eran los nenes buenos de la película, no lo hago, está mal, ¿no? Y así sucesivamente. Todo lo que esté mal, no lo hago. No lo hago. Eso es resistencia pasiva. Segundo lugar, hay que hacer una resistencia activa legal. ¿Qué quiere decir una resistencia activa legal? Es decir, hago todo lo posible para que hacer caer las leyes que están mal. Hacer caer. Entonces, lo que está mal, voy a ir, me quieren obligar a abortar. No solo no voy a abortar, voy a ir a la Corte Suprema a decir, esa ley es inconstitucional. Por ejemplo, en la Argentina está aprobado el Pacto de San José de Costa Rica, está aprobado con carácter o constitucional o supraconstitucional. Entonces está por encima de cualquier ley. Y ahí dice que se defiende la vida desde la concepción. Entonces yo voy a ir a la corte, voy a ir al juez y decir, mire,
esta ley del Estado argentino está mal. Eso es resistencia activa legal. Ir por todos los medios legales a oponerse a las leyes inicuas. Y después pasamos a otra resistencia, que es la activa. Entonces, sí, así el Estado no me hace caso. El Estado sigue haciendo la vista gorda en los delitos o en las leyes inicuas. Bueno, lo vamos a hacer igual. Después de haber agotado los medios pacíficos, ¿no? Como hicieron en México, por ejemplo, los criteros, que después de haber agotado los medios pacíficos para que se abrieran las iglesias, después de haber hecho un boicot económico, ¿no? Para que el Estado cediera, ¿no? Y dejara de perseguir a los sacerdotes, y dejara de matar a los religiosos, etcétera. Bueno, entonces optaron por otra solución. Resistencia activa legal. Es decir, armas. Así es. ¿Sí? Y por eso la rebelión, ¿no? La rebelión cuando se puede hacer contra el tirano de origen, es decir, si hay un usurpador, alguien que llega al poder y que ha tomado el poder por la fuerza. Si es contra un tirano de ejercicio, también se puede hacer, ¿no? Una persona que se volvió perseguidora de lo bueno cuando llegó a su cargo. ¿Sí? Pero no se puede realizar contra una persona que sea tirano de régimen ejercido por un particular. Eso no se puede hacer, está condenado al Concilio de Constanza. Entonces, eso no se puede hacer. No, porque no lo quiero, entonces voy y lo asesino. No, eso no. Pero si la persona lesiona gravemente el bien común de manera sistemática, ¿no? Y se transforma, como dice ahí, en un tirano, ¿no? Y persigue todo lo bueno y promueve todo lo malo, ¿no? Bueno, entonces hay que agotar primero los medios pacíficos, por supuesto, ¿no? Ni hablar. Pero uno tiene que resistir a la autoridad que se vuelve corruptora de la sociedad. Termino con esto. Ah, no, todavía no termino. Cooperación internacional. Hay un sentido positivo que se tienen que ayudar mutuo, pero en realidad la auténtica cooperación internacional solo se da en la cristiandad. Lo vemos hoy, digamos, ¿no? Toda la declaración de la ONU está toda favoreciendo a Israel y Palestina nadie está hablando, al menos en Occidente, ¿no? Entonces, la auténtica cooperación internacional se da solamente en la cristiandad. Y pongo a propósito los reyes católicos, porque España en el siglo XVI fue la que inventó el derecho internacional. Les guste o no, es así. ¿No? ¿Y por qué lo hizo? Para defender a los indígenas de acá, de América. A los libros me remito, ¿no? Entonces, les guste o no, es así. Solamente cuando existe la cristiandad y solamente cuando los reyes se saben que ellos tienen que dar cuentas a Dios, y si ellos se saben instrumentos de la providencia, entonces es cuando se defiende a los más desvalidos, como hizo Isabel la Católica en su testamento, que decía que no se debe desposeer a los indígenas. Así es. Entonces, cuando no existe Dios, lo que sucede hoy con la ONU, Israel y Palestina. No hay término medio, porque el hombre o adora a Dios o sirve a Satanás. El que no está conmigo está contra mí, dijo el Señor. Así es. Y por eso la cooperación internacional está obstaculizada por diversos factores, hay un montón de cosas, ¿no? que evidentemente obstaculizan, ¿no? que la cooperación internacional sea auténtica, ¿no? Se buscan otros intereses, son espurios, ¿no? Y termino hablando de la guerra justa, una doctrina muy importante que hoy, como hay un pacifismo inútil, digamos, ¿no? y nocivo para la sociedad y para la cristiandad, se nos quiere admeter, bueno, existe la guerra justa. Y pongo a propósito el izamiento de la bandera el 25 de mayo, una fiesta patria que hay en Argentina, en las Malvinas. Porque la guerra de Malvinas fue una guerra justa. Por eso empecé con una foto de Malvinas y quiero terminar con otra foto de Malvinas, ¿no? Y junto con esa, que es algo reconocido por todos en la Argentina, católicos y no católicos, ¿no? De un partido y del otro, digamos, ¿no? Es una causa nacional lo de Malvinas. Hubo otra guerra justa en la Argentina, que esta no es reconocida por los subversivos, ¿no? Y que ocurrió en Tucumán. Se llamó el Operativo Independencia, ¿no? Eh, por eso es muy bueno que uno sepa que hay guerras justas y que hay ejemplos incluso hoy.
Esto estaba hablando de la década del 70 y del 80, ¿no? O sea, hoy, eso existe, ¿no? ¿Y qué quiere decir una guerra justa? Es aplicar los principios de doble efecto, cual ya explicamos en la clase de ética y remonto a ese video, ¿no? De una acción buena e indiferente se sigue una acción buena y una mala, quiero la buena, detesto la mala, y después de haber agotado todas las instancias pacíficas, en este caso, me pongo a conseguir ese objetivo bueno. ¿Mm? En el caso particular de la guerra justa, tiene que haber una autoridad legítima que convoque, tiene que haber una causa justa, por supuesto, las otras vías diplomáticas, pacíficas, ¿no? Eh, tienen que haber estado agotadas, no se pueden realizar, ¿sí? Tiene que haber una intención recta, no es que yo puedo ir a ocupar, no sé, tal país porque no me gusta, digamos, no puedo hacer eso, digamos, ¿no? Tiene que haber una intención recta y tiene que haber medios adecuados. Por ejemplo, yo no puedo tirar armas químicas o armas biológicas, porque la destrucción masiva que ocurre con esas armas es mucho peor que el bien que uno puede llegar a alcanzar. Entonces, eso es un medio intrínsecamente malo, no es un medio adecuado y no se puede usar. Así que Israel, que está tirando fósforo en Palestina, está mal. Si su reclamo fuera justo, ya solo por tirar fósforo estaría mal, ¿no? ¿Por ejemplo? ¿No? Y eso no se dice en ningún lado, ¿no? Entonces, esto es muy importante saber. Y tiene que ser además medios adecuados, ¿no? Concluyo, para cerrar esta parte de ética social. Necesitamos concretar la relación del hombre con la sociedad. Nosotros lo necesitamos para desarrollarnos como personas, para desarrollarnos como individuos, ¿no? Además, necesitamos evitar las desviaciones del mundo actual, tanto del liberalismo, que ya hablé de Rousseau, de Locke, de la Revolución Francesa, y del comunismo, ya hablé de Marx, de todos los mártires y tantas personas de buena voluntad que el comunismo masacró en el mundo entero. Rusia esparcirá sus errores por el mundo, dijo la Virgen en Fátima, y es esto, ¿no? También, concluyendo esta clase, tenemos que decir que la familia debe ser protegida y defendida por orden natural, protegida y defendida por quien corresponde, o sea, el Estado, ¿no? Tal como la familia, tal como Dios la ha establecido. No podemos refundar la familia, hacer nuevos tipos de familia, no podemos inventar bebés probetas en un laboratorio uniendo células sexuales de las personas, no podemos aprobar el aborto, no podemos atacar los valores de los niños con la ESI, educación sexual integral o como se llama en otros lugares. No podemos hacer eso, ¿sí? Porque la familia tiene que ser protegida y defendida por el Estado. El Estado, además, es una institución natural y también, por ende, la quiere Dios. Pero ha de ser administrada, regida, gobernada, según la recta razón. O sea, el que está ahí no es que pueda hacer lo que quiera, como decía el rey Luis de Francia, el absolutista, decía, el Estado soy yo. No, el Estado no es el payaso de turno, no es eso el Estado. El Estado es mucho más. Ni siquiera el gobierno es un rey, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera. Así que por eso el Estado tiene que ser una institución natural y tiene que ser según la recta razón. Como naturalmente no alcanzamos los fines sobrenaturales del hombre, nosotros, Dios quiso crear la Iglesia Católica, que también es una sociedad perfecta, y por ende así tiene que ser reconocida por todos. Debemos aspirar, como cristianos, como católicos, y que por orden natural, a buscar la concordia entre el sacerdocio y el imperio. Es decir, que nuestro fin tiene que ser el restablecer la cristiandad. Es decir, el gobierno de Dios en la tierra a través, gobernando los superiores a los inferiores, los más sabios a los que menos conocen, los más virtuosos a los menos virtuosos. Eso se llama cristiandad. Bueno, y termino diciendo la bibliografía, Aristóteles, Santo Tomás, ¿no? Especialmente citado hoy esta obra de Reño, de Regimine Principum, sobre el gobierno de los príncipes. Cito esta obra del padre Membiel, muy importante para todos los que quieran hacer política o conocer el orden social. Concepción católica de la política, muy importante, muchísimas ediciones, he citado la primera, ¿no?
Cito esta obra de Carlos Aqueri, mártir acá asesinado por los comunistas a la salida de la Catedral de San Isidro, y esta obra muy importante de Saccheri que él escribió en un diario, ¿no? Y que después fue recopilada en este libro por él mismo, que se llama El orden natural. ¿Sí? Muy importante esta obra, muy simple, ¿sí? Y pone mucha claridad en muchos puntos. ¿Sí? Cito a Caturelli, el examen crítico del liberalismo como concepción del mundo, que es un error grave el liberalismo. ¿Sí? Es un filósofo argentino recientemente fallecido. ¿Sí? Cito al doctor Castaño, es el bien común un conjunto de condiciones, no es mucho más que un conjunto de condiciones mías o de otros, ¿no? Sino que mucho más. ¿No? Así que cito esa obra. ¿No? Cito una obra clásica del liberalismo, contra el liberalismo, que se llama El liberalismo es pecado, está en internet, ahí le puse el link para que ustedes lo puedan bajar y leer. ¿No? El liberalismo es pecado, le ha dado origen a todo lo demás, el comunismo, el modernismo, etcétera, ¿no? Así que no debemos dejar de recordar. ¿No? Cito la obra de no sé cómo se pronuncia, Schoyans, de Michael Schoyans, que se llama La cara oculta de la ONU. Así que cuando nos hablen de que la ONU quiere promover la cooperación internacional, miren esa obra y saquen sus propias conclusiones. No, no es de ahora. ¿Sí? Cito a Jan Husset, Patria, Nación, Estado, La Chance, este es el principal libro de filosofía política, el derecho y los derechos del hombre, así que no dejen de leerlo si les interesa. Cito esta obra, La Iglesia y el Estado, para tener una concepción adecuada de cómo tiene que ser la relación entre los estados, ¿no? Perfectos. Cito esta obra de perdón, del padre Membiel, que nos habla de los errores de Jacques Maritain, de la Minera Maritain. Cito esta obra del padre Alfredo, de la cristiandad, también está en internet, en ese link, así que lo pueden bajar. Y esta obra del padre Alfredo de Siete Virtudes Olvidadas, especialmente el patriotismo, que hoy nadie habla del patriotismo, y es algo muy importante y crucial recuperar. Cito esta obra de Guido, filósofo chileno, que habla del hombre como animal político, ¿no? Del que hemos intentado explicar hoy. Estas obras de Millán Puelles, filósofo español, y nada más. Bueno, dejamos ahí, perdón la extensión de la clase, y si hay alguna pregunta.